Padre, en el nombre de Jesús, ahora abre las ventanas de los cielos, derrama bendición hasta que sobreabunde, Señor, sobre toda necesidad económica. Señor, ponemos los trabajos delante de tu presencia, ponemos las entradas, Señor, familiares, ponemos, Señor, todas las necesidades, Señor, que las deudas se vayan, Señor, que los atrasos se vayan, que vos estés proveyendo, Señor, abriendo las ventanas de los cielos y derramando bendición hasta que sobreabunde. Señor, derrama en nosotros, derrama en tu pueblo un espíritu de obediencia, Señor, que podamos honrarte con nuestros bienes y probar y comprobar que la palabra es verdad, que vos nos vas a bendecir con sobreabundancia. Señor, que siempre nuestro principio de darte primero sea el amor, porque te amamos y reconocemos tu obra en nosotros, pero sabemos que vos nos prometés, Señor, que no nos vamos a quedar con las manos vacías. Señor, bendice tu pueblo, tomamos autoridad, nos volvemos en contra de todo espíritu de ruina, se va fuera en el nombre de Jesús, todo espíritu de escasez se va fuera en el nombre de Jesús. Y Señor, que tu provisión, que tu prosperidad venga sobre cada vida conectada. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y el pueblo dice amén, amén. Bueno, qué bueno es que podamos estar juntos nuevamente. Y ahora ya le doy paso a nuestra pastora para que podamos recibir una palabra que realmente es de mucha bendición, va a ser de mucha bendición para nosotros, que la podamos disfrutar. Pienso que ya todos estamos sentados a la mesa, así que vamos a disfrutar este manjar de parte de Dios que el Señor nos da a través de nuestra pastora. Mirta, adelante. Amén. Bueno, gracias por la presentación. Espero que estén con expectativa de esta palabra. Les quiero contar algunas cosas. Bueno, antes, un segundito, vamos a poner específicamente una vez más este tiempo, esta palabra delante del Señor. Padre, amado Señor nuestro, fluí en esta mañana y hablanos. Dame la capacidad de poder compartir, de ser un vehículo para que esta palabra sea palabra viva en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, declaramos que esta palabra es martillo que rompe toda resistencia, es trigo que alimenta y es fuego que consume y se lleva todo lo que no es tuyo. Declaramos que esta es una semilla que vamos a sembrar y que el enemigo no la puede tocar. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, queremos agradecer a todos los que se están comunicando. Ya tenemos luego de 10 personas que nos están saludando y le damos gracias al Señor porque están con nosotros. Estamos muy felices de que estén en esta comunión. Seguramente, y espero que así sea, les habrá llamado la atención el anticipo que publicamos acerca de nuestro mensaje de esta mañana, que titulé El sello de Ezequías. ¿Qué es el sello de Ezequías? Bueno, en el año 2005, gente, si no me equivoco, de la Universidad de Jerusalén, estaba haciendo excavaciones cerca del muro de la parte antigua de la ciudad, en el área palestina, en un basurero. O sea, ustedes saben que gran parte de los descubrimientos arqueológicos, gran parte de los estudios de la arqueología se fundamentan en los hallazgos de las basuras, de los lugares donde se arrojaban los residuos. ¿Y qué encuentran? Encuentran el único digamos, hallazgo de este tipo hasta el presente. Un sello con el nombre del rey Ezequías. En realidad, lo que encuentran es lo que se llama bula, que es la parte de arcilla donde él, seguramente con su anillo, pudo imprimir allí su nombre. Y es esto que nosotros publicamos, que ustedes tienen ahí en la fotografía. Yo les puse dos ilustraciones arqueológicas. Bueno, primero, ¿qué quiero contarles del sello? En el 2005 lo descubren, así que hace relativamente poco tiempo, y es un testimonio exclusivo de la veracidad, de la existencia del rey Ezequías, de su época, de las costumbres, de los lugares, confirma absolutamente la arqueología el testimonio de las Sagradas Escrituras. Ustedes saben que la Biblia siempre está puesta en revisión, siempre se la cuestiona, y estos son testimonios irrefutables que la ciencia nos trae acerca de la veracidad de la Escritura. El rey Ezequías presenta en su sello tres elementos: su nombre,
el que tiene que ver con la justicia de Dios, la imagen de un sol con los rayos hacia abajo, que ustedes después lo miran con detenimiento cuando terminamos en lo que en el anticipo que yo les mandé, y dos símbolos que tienen que ver con símbolos egipcios de llaves de la vida, ¿no? Entonces, fundamentalmente yo creo que esas llaves tienen que ver con el poder y la autoridad que él tenía como rey. Tenía pegaditos algunos filamentos donde uno podía entender que ese sello había, esa arcilla había sellado con el anillo del rey probablemente un edicto, un mensaje muy importante para tener el sello real. Y que después fue, obviamente, una vez que se abrió el papiro, fue arrojado. Y ahí aparece en ese basurero. Y para nosotros hoy es un testimonio impresionante. En segundo lugar, quería contarles quién fue el rey Ezequías. El rey Ezequías fue un rey muy importante del territorio de Judá. Si nos ubicamos en el mapa de Palestina, olvídense de lo que estudiamos en el Nuevo Testamento, vamos al Antiguo Testamento, en el mismo territorio tenemos al norte Israel, las 10 tribus de Israel, cuando después del gobierno de Salomón, los reinos se dividen, el reino del norte y el reino del sur, encontramos al norte, en lo que sería hoy la región de Samaria y Galilea, al norte el reino de Israel, al sur el reino de Judá. En el norte, se va perdiendo día tras día, año tras año, la adoración al Señor, se produce un gran sincretismo, una gran idolatría. Y en el sur estaba el templo y se luchaba permanentemente para mantener el culto al Señor. Entonces tenemos dos reinos, Israel y Judá. Jerusalén es la capital de Judá, Samaria era la capital de Israel. Así que tenemos Israel en el norte, con Samaria como capital, y en el sur tenemos a Judá con Jerusalén como capital. ¿Por qué le estoy dando estos datos históricos y geográficos? Porque nos van a ayudar a entender el mensaje tan poderoso que tiene en esta mañana el Señor para nosotros, y que está relacionado justamente con el reinado de este rey Ezequías. Entonces, ¿quién fue este rey Ezequías? Este rey Ezequías fue lo que podríamos llamar un reformador o un avivador. Él toma el reino y comienza a hacer reformas religiosas importantísimas, limpia completamente el templo, limpia, saca de la nación toda la idolatría que se estaba instalando en Judá, proveniente del norte, hace destruir hasta ese tiempo se guardaba la serpiente que Moisés levantó en el desierto, ¿se acuerdan? Cuando Jesús dice así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es el Hijo del Hombre se ha levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa serpiente es ese famoso episodio cuando en Éxodo ellos fueron picados por serpientes y el Señor les manda a construir una serpiente de metal. El que miraba esa serpiente era sanado, representaba el mal expuesto en la cruz del Calvario, como iba a ser expuesto en Cristo Jesús. Por eso Jesús usa esa imagen. ¿Qué pasa? Esa serpiente, que era un símbolo, y fue un símbolo para el pueblo de Israel de sanidad de parte de Dios, con el correr del tiempo se idolatró y fue utilizada como un elemento de adoración pagano, se adoraba a la serpiente. Entonces, en ese momento, este rey Ezequías la destruye completamente, así que destruye ídolos, renueva el culto, limpia el templo, comienza una reforma, hubo un avivamiento en Israel, por eso se lo considera un rey que podríamos llamar un reformador, un avivador, un hombre con temor de Dios. Bien, entonces, ya sabemos quién era el dueño del sello, que en el año 2005 fue descubierto y que es el que ustedes tienen en la ilustración. Ahora vamos a ver en qué acontecimientos históricos se van a mover. Bueno, yo tengo muchos pasajes para darles, así que, bueno, ¿está bien si almuerzan a las 3 de la tarde? No, mentira. Para ver qué rápido voy a ir, pero quiero que tomen en cuenta para que ustedes puedan tener una lectura personal después de este tema. Mire, fíjense si será importante este rey, que los acontecimientos relacionados con él se describen en 3 libros de la Biblia. El profeta Isaías habla del rey Ezequías,
en Reyes, en el libro de Segunda Reyes y en el libro de Crónicas. O sea que tenemos 3 libros de la Biblia que nos van a hablar del rey Ezequías. Vamos a comenzar con las menciones que vamos a estudiar en esta mañana, que están en el libro de Isaías. Así que, si por favor podés poner las citas. Yo quiero, son 2 capítulos, no los voy a leer todos, así que no se asusten. Isaías 36 y 37, los que anotan, ténganlos, porque son los que van a describir los acontecimientos que vamos a estudiar. Y podríamos anotar, para que ya los tengan, otras citas donde se menciona esto, como les decía yo recién. Segunda Reyes, y en el libro de las Crónicas de los Reyes. Segunda Crónicas. La importancia que tiene esto. Bueno, y ahora sí, sin más, nos vamos, más o menos entendiendo el contexto, nos vamos a Isaías capítulo 36. Dice que en el año 14 del reinado de Ezequías, el rey Sennacherib de Asiria atacó y conquistó todas las ciudades fortificadas de Judá. Acá estamos en un gran problema. Ya el reino del norte, el reino de que mencionamos anteriormente, las 10 tribus, ya había sido vencido. Ya la ciudad de Samaria había sido totalmente conquistada y destruida. Y los residentes habían sido esparcidos. Cuando nosotros hablamos de Asiria, hablamos de una destrucción total. Los asirios, cuando conquistaban, no dejaban nada en pie. Destruían las ciudades hasta sus cimientos y tomaban a los habitantes de las ciudades y los esparcían en distintos lugares, en distintas colonias de su imperio, para destruir totalmente la cultura. Así que tenemos que el reino de Israel, cuya capital era Samaria, en el norte, queda totalmente devastado y no se recupera hasta el día de hoy. O sea que las tribus pertenecientes al pueblo de Israel quedaron completamente esparcidas después de esta victoria del rey Sennacherib. Entonces los asirios dejaban al ras las ciudades, las apisonaban y dejaban a algunos pocos habitantes en las afueras, en los campos, para que sirvieran de mano de obra, la gente más ignorante, pero arrasaban con el resto de la gente. Teniendo esta experiencia en el reino del norte, ahora estamos en el reino del sur, en Judá, y nos encontramos con que viene la misma amenaza, y van cayendo ciudades fortificadas de Judá. Una cosa que generaba terror en los habitantes, por la dureza, por la fuerza, por las campañas exitosas que este rey tenía. Y entonces él manda a un oficial, el versículo 4, el primer oficial de Sennacherib, les dijo: digan a Ezequías, que el gran rey de Asiria manda a decirle: ¿en qué te apoyas que te sientes tan confiado? ¿Qué pensás la idea? ¿Qué te crees que vos te vas a quitar de esto? Dice: ¿en quién confías? ¿Te rebelas contra mí? El rey había de alguna manera, Ezequías, tratado de aflojar la tensión, le había mandado ofrendas, incluso mandó a juntar el oro que había en el templo, destruyó o quitó algunas de las placas que había puesto en las puertas como para presentar un tesoro importante y tratar de mantenerlo alejado. Pero en un momento él ya no aguanta más, se revela y ahí viene el gran ataque. Y entonces le dice: por lo visto confías en este bastón de caña quebradiza de Egipto. Eso es el faraón, el rey de Egipto, para todos los que le confían. Es una caña que se va a perforar la mano de todo aquel que se asiente en él. Pero le dice: pero si dice que ustedes confían en el Señor su Dios, ¿acaso no se trata de ese Dios cuyos lugares altos y altares Ezequías mandaste a quitar y luego dijiste que a Judá y a Jerusalén adoren ante este altar? Está haciendo referencia a las reformas. Evidentemente un rey extranjero no entendía mucho lo que había pasado, pero él sabía que Ezequías había estado haciendo reformas importantes. Entonces dice: si yo he venido a destruir esta tierra, versículo 10, es porque antes el Señor,
Jehová me dijo, ve a esta tierra y destrúyala. Imagínense qué argumento terrible le viene a decir un rey extranjero que Jehová, que Dios, que su Dios les había dicho que él tenía que venir a esta tierra a destruirla. Entonces, le piden, por favor, que no hable en el idioma judaico, sino que hablen en arameo, para que el pueblo, porque estaban en los muros del pueblo, para que el pueblo no se entere de semejante amenaza. Pero dice que el primer oficial escuchen la palabra del gran rey, el rey de Siria, que no los engañe Ezequías, porque no va a poder salvarlos. Que no les haga Ezequías confiar en el Señor y decir, el Señor nos librará. Esta ciudad no caerá en manos del rey de Asiria. No le hagan caso a Ezequías. Entréguense a mí, cada uno de ustedes va a poder comer de su viña y de su higuera y beberá también de las aguas del pozo, hasta que yo venga y lo lleve a una tierra como la de ustedes, una tierra en la que abunda el trigo, el vino, el pan, las viñas. Tengan cuidado que no los engañe Ezequías con eso de que el Señor los salvará. ¿Dónde están los dioses de los otros pueblos? Dice el versículo 19. Y empieza a nombrar Arfad, Hamá, Sefarván, no los pudieron ayudar. ¿Qué Dios entre los dioses de esos países pudo librar de mi mano a su país como para que el Señor libre de mi mano a Jerusalén? Bueno, ustedes imagínense, pueden imaginarse el cuadro devastador. Les piden que no hablen en el idioma del pueblo, ellos a voz en cuello gritan desde las murallas, el pueblo está aterrorizado, la oferta de pasarla bien, pasarla tranquila era muy tentadora, obviamente que es una oferta mentirosa porque dice van a estar bien hasta que los vengamos a buscar y los vamos a esparcir como lo hacían con todos los pueblos conquistados. La situación era realmente terriblemente atemorizante. Muy, pero muy atemorizante. Venían de campaña tras campaña. Lo que también ilustramos es las máquinas de guerra que ellos tenían como catapultas, tenían carros con grandes fuerzas de choque para abrir brecha en las murallas, y venían conquistando y conquistando. Entonces, Jerusalén estaba perdida, no tenía salida, estaba sitiada, iba a tener el mismo fin que las otras ciudades que había en el territorio de Judá. Esto nos hace pensar algunas cosas. ¿Por qué la Biblia nos cuenta de estas batallas? ¿Por qué la Biblia nos habla de estas guerras? Se dice que la Biblia no es un libro histórico, pero sí contiene historias reales. Y no queda ninguna duda, y estos descubrimientos arqueológicos nos confirman de que estas historias han sido reales. ¿Qué significa esto? Esto tiene una aplicación espiritual muy importante y nos habla cuando en nuestras vidas se producen sitios espirituales. Cuando el enemigo viene es el que vino, ¿quién es el que vino a robar, matar y destruir? Satanás. Viene contra nuestras vidas y viene a quitarnos nuestra paz, viene a dominarnos, viene a sojuzgarnos, viene a atarnos. Estas cosas suceden cuando las personas, fundamentalmente una de las razones más interesantes de estos sitios son cuando las personas le van a pedir favores al diablo. Tú me decís, bueno, ¿cuándo las personas le van a pedir favores al diablo? Cuando consultan a agoreros, adivinos, manos santas, curanderos, cuando hacen pactos, cuando entregan, llevan ropas para bendecir a brujos, que hoy van tomando otros nombres, mentalistas, no sé, parapsicólogos, gracias Gustavo, ¿no? Poner la vida de uno en las manos de los que no son dioses. Eso es contaminarse con ídolos, poner la confianza en personas, poner la confianza en ideologías, poner la confianza en cosas que son vanas y que pasan. Estas situaciones nos van llevando a que el enemigo tenga autoridad y derecho sobre nosotros. Y nos va poniendo trabas. Y a veces uno se encuentra que la vida está como cerrada, como ahogada, que uno no puede salir a flote, que uno rema y no puede levantar un centímetro. Y es muchísimas veces porque nuestras vidas están sitiadas por las fuerzas del enemigo, por errores que hemos cometido, porque voluntariamente hemos puesto en nuestra vida, en nuestra familia, hemos llevado ropa, hemos entregado cosas, y el campo espiritual, el mundo espiritual es muy serio y es muy cierto.
en este momento. Ustedes imagínense que de alguna manera Ezequías había cometido un error al ir a entregar como tributo oro que era del templo, se lo llevó. ¿Y para qué le sirvió? No le sirvió absolutamente para nada. Lo único que le sirvió fue para darle más y más autoridad al rey, para que viniera, en este caso estamos hablando de Sennacherib, para que venga y conquiste, viendo la debilidad que le había mostrado. Tenemos que ser muy conscientes nosotros de dónde ponemos nuestra confianza, dónde está nuestra confianza, cuál es nuestra confianza en el Señor, hasta dónde, porque a veces nosotros no nos damos cuenta, pero tenemos nuestra confianza en Dios, buscamos a nuestro Señor Jesucristo, buscamos la vida, buscamos la palabra, pero al mismo tiempo le damos un poquito de espacio a la superstición, a la superchería, y creemos que algún mano santa, que algún curandero, que alguno nos puede dar una manito, y no nos damos cuenta que nos estamos entregando en manos de Satanás. Y después Satanás te pasa la factura y viene a buscar. Bueno, imagínense la situación. Le piden por favor que no hablen en la lengua del pueblo, él lo grita a voz en cuello, el pueblo está temblando, porque tenían la experiencia de lo que había pasado con Samaria, que había desaparecido, y ahora llegaba el turno del reino de Judá. Dice que cuando el rey Ezequías oyó esto, se rasgó los vestidos, se cubrió de cilicio y fue a la casa del Señor. Ahí nos encontramos con la experiencia del rey Ezequías. Dice que también envió cubiertos de cilicio al mayordomo Eliaquim, al escriba Sebna y a los ancianos, a los sacerdotes, para que hablaran con el profeta Isaías, hijo de Amós, para que hablaran con Isaías. Entonces yo decía, imagínense, ¿no? ¿Qué privilegio tenía este rey Ezequías? Que decía, necesito un consejo, llámalo a Isaías. Imagínense, el profeta Isaías, eran primos. Y que le dijeran de su parte, hoy es un día de angustia, de represión y de blasfemia, porque ha llegado la hora de dar a luz y la madre no tiene fuerzas. Ellos sabían de que había llegado el día en que tenían que enfrentar una victoria, en que tenían que salir porque iban a ser exterminados, pero no tenían fuerza, le faltaba la fuerza. Tal vez el Señor tu Dios habrá oído las palabras del primer oficial que su señor el rey de Asiria envió para blasfemar contra el Dios vivo, tu Señor y Dios, y para ofenderlo con sus palabras. Eleva pues ahora una oración por el remanente que todavía queda. O sea que en realidad el rey Ezequías, que no era ningún tonto, se va a orar, se quebranta, va a buscar a Dios y pide orar con alguien más. Y aquí nos vamos a encontrar con una estrategia muy interesante, la importancia de la comunión en la oración. ¿Y a quién busca para orar junto con él? Él no es que le dice, bueno, que ore Isaías y yo me voy a comer tranquilo. No, él se pone a orar y dice que Isaías venga también y que clame al Señor. El varón de Dios, el profeta, la autoridad espiritual en ese momento sobre el pueblo de Judá, que clamen al Señor, avísenle. Y ya son dos autoridades, una autoridad política y una autoridad espiritual que se pueden aclamar juntos a Dios. Bueno, este ha sido un modelo, un ejemplo que en algunas naciones protestantes en tiempos muy difíciles se han utilizado con mucho éxito. Qué importante es que las personas en autoridad se pongan a clamar juntas a Dios. Y ustedes me dirán, bueno, pensamos en nuestro país, bueno, es prácticamente imposible. Siempre hay mucha especulación con esto, porque siempre aparecen en algunos países, especialmente del norte, mandatarios que aparentan por lo menos ser muy cristianos y buscan pastores para orar. Pero esto no es una cosa que es un ejercicio o una dinámica, sino que es algo que brote del corazón. Y yo te quiero animar en este sentido. Vos y yo somos autoridades en nuestras casas y en nuestras familias. Vos sos un papá, vos sos una mamá, vos sos autoridad, vos reinás, dominás, por decirlo así. Tenés que tomar las decisiones, sos responsable por el futuro de la familia, de los hijos. Y en los momentos difíciles es muy importante que las autoridades de la familia se pongan de acuerdo para clamar a Dios. Es muy importante que el papá y la mamá vayan juntos delante del Señor y clamen por la liberación de su familia. Es un ejemplo importantísimo para los hijos, pero sobre todo es algo tremendamente efectivo cuando las personas que tienen la responsabilidad, las que tienen que tomar decisiones,
se humillan delante de Dios y reconocen la incapacidad en momentos difíciles, en tiempos de prueba, en tiempos de aflicción, y buscan la protección y la cobertura que viene de parte del Señor. Yo creo que Ezequías fue muy sabio y mandó a sus siervos a hablar nada más ni nada menos que con Isaías. Yo digo, bueno, con un compañero de oración así, la verdad que vale la pena, ¿no? Y les dijo, digan a su señor el rey que así ha dicho Dios, nuestro Señor. No tengas miedo por las palabras que has oído. Samaria había desaparecido, el reino del norte ya no estaba más. Las ciudades venían cayendo una tras otra, tras otra, tras otra. Y entonces cuando llega a Jerusalén, Isaías dice tranquilamente, no tengas miedo por las palabras que oíste, son palabras. Y con las cuales los siervos del rey de Asiria han blasfemado contra mí, dice el Señor. Yo voy a poner un espíritu en él y haré que oiga un rumor y regrese a su país. Cuando llegue a su país, haré que vuelva a filo de espada. Mensaje cortito. ¡Wow! No tengas miedo. Cuando se va a ir a su país y va a morir a filo de espada. Principio y fin. Ya estaba todo dicho. Ahora, ¿qué pasa? Vino palabra de Dios. El buscar a Dios dio su fruto. Cuando nosotros nos ponemos a buscar a Dios, sinceramente, con todo el corazón, cuando estamos quebrados, cuando nos arrodillamos, cuando entregamos nuestra vida, cuando estamos pasando por tiempos de sitios espirituales, cuando estamos enfrentando problemas sin solución para nosotros y vamos delante de Dios. Es muy importante ir como familia, unidos como familia. Es la gran oportunidad para involucrar a toda la familia y que cada uno tome su espacio. A veces es sorprendente lo que los niños nos pueden llegar a revelar en su inocencia espiritual, la inteligencia espiritual que desarrollan con muchos menos prejuicios que nosotros. Y son esos momentos donde tenemos que ir en familia delante de Dios a clamar, a ponernos de acuerdo y pedir. Y aquí vemos que las autoridades se ponen de acuerdo, y que también son familias y se ponen de acuerdo. Y viene ese mensaje de que no tengas miedo por las palabras que has oído. Y ahí viene la crisis. ¿Vamos a escuchar la palabra de Dios o vamos a seguir con el temor, con la inquietud, con las amenazas? ¿Qué vamos a escuchar? Porque acá lo que se va a jugar, y lo hemos visto en muchos episodios de la Biblia, porque esto es un método satánico. Satanás amenaza, provoca, describe, declara males, nos hace sentir mal, nos muestra lo peor de nosotros, nos muestra nuestras debilidades, nos muestra un futuro horrendo. Y por otro lado está la palabra de Dios que compite con la palabra del enemigo. Y nosotros tenemos que decidir qué palabra vamos a escuchar, la del enemigo o la palabra de Dios. ¿Y qué dice el profeta Isaías? No tengas miedo. No es nada fácil no tener miedo en una situación así. No tengas miedo por las palabras, lo que has oído son palabras. Y explica lo que va a suceder. Cortito, Dios por ahí no habla muy rápido, o no habla, no usa demasiadas expresiones. Bueno, sucede acá un episodio que dice que el primer oficial se enteró de que el rey de Asiria se había apartado de Laquis, que la estaban tomando, entonces volvió al país, se produce ahí no quiero entrar en esto, ustedes cuando lo lean lo van a entender bien, aparece ahí, hay un movimiento político ahí que hace que por el momento se retiren, y dice que cuando se enteró de que Tiraca, el rey de Etiopía, había salido a combatirlo, entonces se adelanta y otra vez le manda, pero ahora ya no viene el enviado especial del rey, sino que manda a otras personas que le digan a Ezequías, no te dejes engañar por tu Dios. ¡Wow! ¡Qué frase tremenda! Por ese Dios en quien confías. Ni creas que Jerusalén no caerá en manos del rey de Asiria. Tú bien sabes lo que han hecho los reyes de Asiria, todos los países que han destruido. ¿Acaso crees que tú te librarás? Y ahí viene la provocación, el desafío a la palabra. Seguramente cuando nosotros buscamos a Dios, viene una palabra de Dios. Aparece una palabra de Dios. Dios tiene una palabra para nosotros. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que jugar por esa palabra, porque esa palabra va a ser puesta a prueba. Lo primero, y no tengo que volver, lo primero que va a pasar es que el enemigo va a desafiar esa palabra. Te va a decir cosas, van a suceder inmediatamente cosas que te van a hacer dudar y van a decir, no puede ser que Dios me haya dicho esto, ¿no ves lo que está pasando? La palabra de Dios siempre es puesta a prueba, es siempre desafiada. Por eso, cuando tenés una palabra, agarrate esa palabra. Yo te lo digo
porque a nosotros a veces con Gustavo nos cuesta horrores aferrarnos a una palabra que recibimos, aunque todo lo que está alrededor esté anunciando o demostrando lo contrario. Inmediatamente viene el desafío a la palabra. Fue muy fuerte esta otra provocación, es no te creas que tu Dios te va a librar. Y entonces acá vemos la reacción del siervo de Dios. Dice que Ezequías recibió, estoy leyendo 37:14, dice que Ezequías recibió las cartas de manos de los embajadores y las leyó. Y luego subió a la casa del Señor y extendió las cartas ante el Señor. Y elevó esta oración. Así que lo vemos al rey Ezequías. Bueno, acá están las cartas. Acá están los desafíos. Acá están las amenazas. Acá están las cuentas. Acá están las responsabilidades. Acá está lo que nosotros no podemos manejar, lo que nosotros no podemos sacar adelante. Nosotros muchas veces con Gustavo hemos vivido una experiencia similar de venir y poner temas y decir, bueno, señora, acá están las cartas, están delante de tu presencia. ¿Qué vamos a hacer? Yo no sé qué hacer, no sabemos cómo hacer, no sabemos cómo vamos a salir de esta, pero acá está. Y yo quiero decirte, en esta mañana, que nos estamos encontrando realmente frente al sello, al auténtico sello de Ezequías. Porque esta actitud selló la historia del pueblo, selló la historia del rey, y esta actitud ha sellado la experiencia de millones de cristianos a través de la historia. El coraje y las agallas de un rey, que frente a una amenaza de una destrucción inevitable, porque ellos tenían el ejemplo de lo que ya había sucedido con Samaria, tenían el ejemplo de lo que había pasado con el Reino del Norte. Les llegaba, las balas le estaban rozando su cabeza. Las ciudades venían cayendo una tras otra, quedaban nada más que Jerusalén en pie. Y ahí había un rey que se sentía absolutamente perdido porque estaban absolutamente en condiciones de desaparecer. Y lo único que a este rey le queda es ir al templo, tirarse y ahí tomar las cartas que le habían enviado y ponerlas delante del Señor en el templo, entregarlas y decir, Señor, acá está, toma esto vos. Y elevó esta oración. Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que habitas entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, pues hiciste los cielos y la tierra. Inclina, Señor, tu oído, y oye, abre, Señor, tus ojos, y mira, oye las blasfemias que contra ti el Dios viviente ha mandado proferir en la película. Ciertamente el Señor, los reyes de Asiria destruyeron todos los países y sus comarcas, y echaron al fuego los dioses de ellos, dioses que en realidad no eran dioses, sino hechuras humanas de madera y piedra, por eso los destruyeron. Señor y Dios nuestro, líbranos ahora de caer en sus manos, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú eres el Señor. Impresionante la oración, sencilla. Señor, acá están sus amenazas. Señor, ellos vienen destruyendo todo. Todos han caído bajo esa destrucción. Pero Señor, ellos están provocando a vos. Señor, hace algo para que nosotros no caigamos. Y a mí esto, ¿saben? Me pegó muy fuerte, porque yo entiendo que el verdadero sello espiritual del rey Ezequías tiene que ver con esto, que él creyó a pesar de la evidencia negativa que lo estaba rodeando de una manera apabullante. Confió que el Señor le iba a librar. Había en torno a él imperios que habían caído en su mismo territorio, ciudades devastadas. El reino hermano de Israel había desaparecido. Ustedes saben que no se recuperó más después de esto. Las 10 tribus no se encontraron más. Venían cayendo las ciudades de su territorio. No había ninguna esperanza desde lo humano. Y a veces cuando uno se siente rodeado por muerte, por enfermedad, cuando uno siente que las balas están llegando cerca, yo pensaba en este momento, ¿no?, que nosotros estamos viviendo con tanta amargura y con tanta inquietud el tema de esta pandemia, cuando vemos que caen gente alrededor nuestro, seres queridos,
amigos, familiares que caen bajo la enfermedad, bajo el riesgo de perder la vida. Gracias al Señor, muchos de ellos están siendo recuperados, pero algunos no se recuperan, y pensamos que en cualquier momento nos puede tocar a nosotros. Estamos en un sitio, nos sentimos rodeados, nos sentimos sitiados, porque uno, frente a una pandemia, cuando se mueve, dice, bueno, ¿a dónde voy? Que esté seguro, que no me voy a contagiar. Corre el riesgo de contagiar a su familia, y uno está temblando por las personas mayores, por los padres, por los abuelos, y uno no sabe cómo contener las emociones de los niños. Y estamos viviendo en un momento de sitio nosotros también. Y lo más tremendo, que no solamente lo estamos viendo como país o como nación, sino que todo el planeta está viviendo un sitio. Indudablemente el COVID-19 vino para sitiarnos, para amenazarnos, para decirnos dónde está tu Dios. Pero yo le doy gloria a Dios, porque en este mismo momento, y ese Señor está dando testimonio del Espíritu que es así, en esta nación y en todas las naciones de la tierra se están levantando hombres y mujeres como el rey Ezequías, que van y ponen, Señor, mira sus amenazas, mira los diagnósticos, Señor, mira el resultado de las pruebas, mira las estadísticas, mira los muertos, mira los enfermos, mira los contaminados, Señor, hace algo, porque si vos no haces algo, nosotros no vamos a poder sobrevivir. Y nos viene a la mente el Salmo maravilloso, 91, que dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y es una palabra para aquellos que están en este momento con temor. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Porque es exactamente lo que sucedió con esta historia. Este es el sello de Ezequías. Es el sello de la caída de Sennacherib. El verdadero sello de Ezequías es como él impone una actitud de quebrantamiento y fe desesperada en el único que lo podía salvar, y lo creyó y se entregó. Y me interesa, me parece interesante, muy interesante, los pasos que él dio. El primero escucha las amenazas e inmediatamente manda a buscar ayuda espiritual. No se queda orando solo. Le manda a pedir ayuda a Isaías, claro. Si yo tuviera a Isaías de primo, de vecino, de amigo, de hermano o congregado a la iglesia, no tendría la más mínima duda de saber con quién tengo que ir a orar o a quién pedir oración. Pero él no es que le dice, oye, Isaías, orá, como yo decía recién, sino que cada uno está clamando delante del Señor. Recibe, aquí hay una estrategia, no se queda orando solo. Y fíjense que es interesante porque es lo que el Señor dijo, que cualquier cosa que ustedes se pongan de acuerdo, donde hay 2 o 3 yo voy a estar. El Señor habla mucho del acuerdo, el poder de la iglesia está en el acuerdo. Por eso es muy importante que participemos en las reuniones de oración, y es muy importante que traigamos los motivos, es muy importante que varios estemos orando, porque hay poder en el acuerdo. No me pregunten por qué, porque yo no sé, porque yo no soy Dios, porque yo no lo iré, pero es la idea del Altísimo, es la idea del Señor, que nos pongamos de acuerdo, que acordemos para orar, para bendecir al que está necesitado, al que no tiene trabajo, al que no sabe cómo va a seguir con su trabajo, al que tiene miedo de perderlo, al que se infectó, al que teme infectarse, al que tiene que salir y tiene que ser guardado, y nos tenemos que guardar unos a otros, el poder del acuerdo. Entonces, aquí vemos el poder del acuerdo. Él habla con su primo y se ponen de acuerdo. En segundo lugar, lo que me llama la atención, ¿no es cierto?, es que él recibe la palabra del Señor y se planta en la palabra. Y ese es hay una clave importantísima ahí. Cuando él recibe la palabra de Dios de que no iba a pasar nada, que esté tranquilo, inmediatamente viene la palabra del enemigo a desafiar esa palabra. Y recuerdan los versículos que leímos, inmediatamente. Y eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Cuando recibiste una palabra de Dios, es muy probable que el enemigo, como estrategia, rápidamente venga a tratar de desmentir y a provocar más fuerte. La presión se haga más fuerte porque quiere que no tomes en cuenta la palabra que te dio el Señor. Y llega a partir de este momento de quebrantamiento. Entonces tenemos ir delante de Dios con el problema, buscar a Dios, buscar la ayuda de Dios, el buscar ayuda en los hermanos que puedan ayudar, buscar la unidad en la oración, en clamar juntos,
y tomar en serio la palabra, y creerle a la palabra. Porque Satanás va a tratar por todos los medios de desacreditar la palabra de Dios que recibiste. Si tenés una palabra de Dios, el enemigo va a robarla, va a querer robarla, pero nosotros declaramos en el nombre poderoso de Jesús que no puede tocar ninguna palabra sembrada en tu vida, ninguna promesa, ninguna bendición. Y ahí se juega la importancia de la fe. Y ahora vamos a hablar un poquito de la fe. Porque hay momentos en que la fe no alcanza. Y yo les pido perdón porque puede ser tomado como una herejía lo que yo estoy diciendo, pero quiero que se me entienda bien, porque mucha gente dice, yo tengo fe, yo creo. Yo tengo fe que todo cambiará, yo tengo fe, yo creo en el amor, yo creo en el Gauchito Gil, yo creo en las fuerzas poderosas, yo creo en el hinduismo, yo creo en las cosas espirituales. Esa fe no sirve. Porque esa fe, la fe en sí misma no alcanza. La fe no alcanza. Yo tengo fe que vamos a dormir bien. No alcanza, puede ser una emoción, puede ser un sentimiento. La fe tiene que ser una convicción puesta en la obra del Dios único, el que es celoso y que no comparte su gloria con nadie. La fe es la esperanza, la confianza y la total entrega en las manos del Dios verdadero, aceptando su decisión. Esa es la fe que nos salva. Yo quiero llevarles por un momento a un pasaje que complementa esto, para que entendamos la importancia de esta fe. Dice la Escritura, vamos a leer, estamos leyendo Segunda Reyes, capítulo 17. Después ustedes lo pueden leer en casa, yo voy a leer algunos versículos salteados, pero a partir de Segunda Reyes 17:7 nos explica qué le pasó al territorio del norte, qué le pasó a Israel, qué pasó con la caída de Samaria, por qué cayó Samaria. Y dice, y es que los hijos de Israel, versículo 7, pecaron contra el Señor su Dios, rindieron culto a dioses ajenos. La religiosidad popular, dioses ajenos. Los dioses ajenos no solamente tienen que ver con imágenes, con santos, con santones, no. Los dioses ajenos tienen que ver en aquellas cosas que nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza. No en vano, el símbolo de Wall Street es un toro, es un becerro, es un toro enorme y la gente va a sacarse fotos bajo la protección de ese Baal. Ustedes saben que el símbolo del toro, el símbolo del becerro, era un símbolo pagano, era un dios de la prosperidad. Y ahí están, en la puerta de Wall Street estamos hablando, ¿no? En donde se manejan los grandes capitales del mundo, está esa estatua gigantesca del dios Arqueadón. Así que cuidado, porque eso tiene que ver con la adoración al dinero. Rindieron cultos a dioses ajenos, imitaron las costumbres de las naciones que el Señor había expulsado de la presencia de los israelitas, hicieron como hacían los demás, porque esto está de moda, porque esto se usa, porque esto ya es muy antiguo, la moral es antigua, ¿qué nos vamos a casar? Total, la gente ya no se casa, e imitamos las actitudes de otros pueblos, de otras culturas que no tienen temor de Dios. Practicaron en secreto cosas que el Señor su Dios no aprobaba, mantenían en secreto costumbres perversas, construyeron altares en los montes de todas sus ciudades, erigieron estatuas e imágenes de Acera, una diosa relacionada con el sexo, con la fertilidad, y bajo todo árbol frondoso. La promiscuidad sexual y el compromiso sexual en el reino de Israel fue terrible, porque los cultos de Acera eran cultos orgiásticos. Y dice que en todos los altares de los montes quemaron incienso, fueron a adorar a todo lo que podían. Rindieron culto a los ídolos de los cuales el Señor les había advertido, ustedes no deben hacer tales cosas. Lejos de obedecer, se encapricharon, dice el versículo 14, como antes se encapricharon sus antepasados, los cuales no creyeron en el Señor su Dios, y siguieron a los dioses falsos. Hicieron imágenes fundidas de dos becerros, también imágenes de acera, adoraron a todo el ejército de los cielos y rindieron culto a Baal. Adoraron el horóscopo, buscaron adivinación, llegaron a ofrecer como ofrenda quemada a sus hijos, o sea, llegaron a ofrecer ofrendas a Moloch. Y yo cada vez que pienso que cuando ofrecen a los hijos como ofrenda al demonio, no dejo de pensar en los abortos.
Y no dejo de pensar en las veces que entregamos muchos en esta sociedad occidental por ganar más dinero, por tener un mejor bienestar, por darles a los hijos también un mejor estándar de vida, los entregamos a que vivan solos, a que hagan su vida alejados de la responsabilidad de sus padres y terminan contaminándose y terminan chicos con una sobredosis, muertos a lo mejor a los 18 o a los 20 años. Y se entregaron a practicar adivinación y a los abuelos se entregaron a hacer lo malo a los ojos del Señor y de esa manera provocaron su vida. Bueno, lo que está describiendo Segunda Reyes es cuál es la razón por la cual Israel fue totalmente destruido. Estamos hablando del reino del norte, estamos hablando de Samaria. Sin ninguna duda, yo creo que este rey tenía en mente lo sucedido con el reino del norte. Y es algo que nosotros también tenemos que tener en nuestra mente. Porque ¿saben por qué? Porque estos relatos bíblicos, que como yo siempre digo, la Biblia no es un libro, insisto, no es un libro de historia, pero contiene acontecimientos históricos que son verificables, por eso la importancia de este hallazgo del sello del rey Ezequías. Estos relatos están para ilustrarnos situaciones espirituales que nosotros podemos vivir. Y es muy fácil que uno se deje llevar por lo que la gente piensa, por lo que la gente dice. Es muy fácil que uno se entregue a estilos de vida que no están de acuerdo con la voluntad de Dios, justificándolos con que ya son conceptos pasados de moda y que ahora estamos en otra instancia. Entonces no se respeta la fidelidad, no se respeta el matrimonio, hay violencia, hay maltrato, por eso aumentan cada vez más los femicidios. Hay falta de respeto a los padres, y todo se va permitiendo, y todos los padres se van achicando y se van aflojando en su autoridad porque se sienten inferiores a sus hijos, porque sus hijos tienen mayores conocimientos, o porque son universitarios, o porque manejan mejor la tecnología y tienen que enseñarles a ellos cómo manejar un celular. Y la moral se va relajando. Y cuando se relaja la moral, cuando el enemigo toma el control absoluto de nuestras vidas, de la vida de nuestra familia, de lo que se habla, de lo que se dice, del estilo, hasta de cuáles son las distracciones con las cuales nos juntamos en familia, el tipo de programas que vemos en la televisión, y todo se va mezclando, todo se va contaminando, el enemigo va tomando el control, y llega un momento que no nos hemos dado cuenta y hemos dejado a Dios afuera. Y eso es lo más triste. Eso es lo más triste que le puede pasar. Eso es lo que le pasó a Sansón. Cuando él se dio cuenta, ya era tarde, había quedado completamente, vamos a predicar sobre eso en otro momento, pero había quedado completamente Dios afuera de su vida. Y una de las cosas que vamos a seguir estudiando con respecto al rey Ezequías, de las cosas que hizo bien, es que él se preocupó por renovar, por eso se habla de que él fue un reformador, un restaurador o un avivador, por renovar la presencia de Dios, por limpiar la casa de Dios, por renovar la presencia de Dios. Él era un hombre que tenía temor de Dios. Y yo creo que en esta mañana todos los que estamos acá tenemos temor de Dios, podemos considerarnos todos reformadores, restauradores, avivadores de nuestra propia casa, porque un avivamiento empieza por casa. Y nosotros sentimos la presencia de Dios, deseamos la presencia de Dios, por eso quizá la recomendación, es una recomendación que también este rey recibió oportunamente: limpia tu casa. Vamos a limpiar la casa. Eso no significa agarrar la escoba, significa agarrar la escoba espiritual y empezar a desalojar todas aquellas cosas que nos contaminan. Las malas conversaciones que corrompen las buenas costumbres, los juicios, los odios, los rencores, las envidias, las críticas, los hábitos ocultos, las discusiones, el querer tener razón, el violar permanentemente la paz de la casa. A veces no se puede ni siquiera almorzar o cenar tranquilos. En estos tiempos son difíciles, estos tiempos de pandemia nos llevan a estar en aislamiento y se nos hace muy difícil. Por eso, queridos hermanos, nosotros en esta mañana quisimos tocar este tema, porque es muy significativo lo que vamos a ver ahora. Dice que él oró delante del Señor, clamó y dijo: bueno, para que sepan,
quién es Dios. ¿Por qué? Porque en realidad ellos no conocían a Dios. El pueblo que venía a atacarlos venía en su soberbia, en sus victorias reiteradas. Pero las victorias que tenían no las tenían por el poder que ellos, la fuerza que tenían, sino por la debilidad de aquellos que atacaban. Este es un principio muy interesante. Las victorias que Satanás tenga sobre nuestra vida no tiene que ver con su poder, sino tiene que ver con nuestra debilidad. Porque si nosotros estamos fuertes en el Señor, como estuvo Ezequías en este momento, vamos a resistir todo ataque, todo embate que venga del enemigo. A veces tenemos que tener paciencia, somos confrontados a veces con la vida de nuestros hijos, somos confrontados con su negatividad. Hablaba yo ayer con una hermana que nos estábamos mandando mensajes y me comentaba la resistencia de su hijo, que no quería ni escuchar hablar de Dios. Y dice, yo no sé cómo. Yo le digo, paciencia, sigue orando, te va a venir a preguntar. Poder mantenerse firme frente a la provocación, poder mantenerse firme, porque sabemos que ellos no tienen salida, nuestros hijos, si no conocen a Cristo, no tienen salida, mucho menos los días que van a venir, los años que les van a tocar, necesitan a Dios en su vida, necesitan ser salvos, necesitan ser cubiertos por la presencia de Dios. Y entonces, a veces uno se desanima, se desalienta, porque ellos son provocadores y parece que todo está perdido, pero hay que perseverar, mantenerse confiando, porque el Señor habló y dijo, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Hay salvación para la casa, la luz ya entró, la vida ya entró, la presencia de Dios entró y te toca a vos llenar la casa de la presencia de Dios y pelear por tus hijos, por tu familia, por tu pareja. Te toca a vos hacerlo, porque tenés la autoridad que tiene la Iglesia de Jesucristo para hacerlo. Y aprender este principio tan importante que el rey Ezequías manejaba también. ¿Cuál fue? Llamar a un compañero de oración. Y claro, me va a decir nada más y nada menos que el profeta Isaías, casi no tenía compañero de oración. Pero era un rey que tenía una nación que iba a quedar impresa en las Escrituras para nuestro ejemplo. Llamemos a nuestros compañeros de oración, clamemos, busquemos el respaldo de las autoridades espirituales y pongámonos juntos a orar. Bueno, y Isaías en el capítulo 37 nos cuenta toda una reflexión que hace Isaías sobre la situación, pero yo quiero dejarles nada más que 2 versículos definitivos. Versículo 35. 34. Dice, está hablando del rey de Asiria. Dice, el rey de Asiria no entrará en esta ciudad ni lanzará contra ella una sola flecha, tampoco avanzará contra ella con sus escudos, ni levantará contra ella ningún baluarte. Versículo 34. Por el mismo camino por el que vino tendrá que volver. No entrará en esta ciudad, palabra del Señor. Yo ampararé esta ciudad y la pondré a salvo. Lo haré por mí mismo y por mi siervo David, la fidelidad de Dios a su pueblo. Y dice, el ángel del Señor salió entonces y mató a 185.000 hombres en el campamento de los asirios. Y al día siguiente, cuando se levantaron, todo el campamento estaba cubierto de cadáveres. Simplemente. Hay algunas discusiones entre si fue esa misma noche, si fue un poco después. Es interesante, estamos hoy en tema de arqueología, hay unos registros egipcios de lo que sucedió en un campamento y lo relacionan con un ratón. Dice que entraron cantidades y cantidades de ratones que comieron las cuerdas de los arcos y se encontraron desarmados, pero la presencia de ratas o de ratones nos habla de peste bubónica. La situación es que estaba el campamento del rey poderoso, soberbio, que dijo, ¿quién lo va a librar de mi mano? Samaria no pudo ser libertada. Venían de una conquista terrible de la ciudad de Laquis y caían, pero cuando llegó al pueblo de Dios, cuando llegó a los fieles, se terminó la autoridad, porque una autoridad superior estaba en ese lugar. Y como de costumbre, como lo hizo el Señor en Egipto, demostró su señoría. ¿Y saben qué? Es impresionante. No tuvo que mover más que un ángel. Eso es lo que me llama la atención. No hubo batalla, no hubo nada. El Señor dijo a ese ángel, anda. Y murieron esa noche de un ejército 185.000 hombres. 185.000 hombres devastados por la acción de un ángel. Hermanos, de eso se trata. Del poder del Señor obrando a favor nuestro.
Pero ¿saben qué? Lamentablemente, muchos de nosotros nos encontramos como los samaritanos. ¿Cuál era el problema de los samaritanos? Y esto lo describe muy bien. Ustedes pueden leer un poquitito más adelante esto que estábamos leyendo en Segunda Reyes. Porque dice que el Señor se enojó en gran manera. ¿Saben por qué? Porque ellos amaban o rendían culto, mejor dicho, a Dios. Porque habían hecho de los bajos del pueblo, habían levantado sacerdotes, habían hecho un culto a su manera. Ellos no querían dejarlo a Dios, no querían dejarlo al Señor. Pero al mismo tiempo cometían todas las abominaciones de los pueblos de la tierra. Eso se llama sincretismo, eso se llama adulterio espiritual. Tener a Dios y una estatua. Tener a Dios, al Dios vivo y una superstición. Tener a Dios vivo y consultar al curandero. Tener a Dios vivo y ofrecer una ofrenda o una libación a uno de los altares paganos que tenemos en todas nuestras esquinas cubiertos de rojo. Porque mucha gente te dice, yo creo en Dios, pero por las dudas también. Y no hay cosa más ofensiva para nuestro Dios que la contaminación espiritual, que el adulterio espiritual. Este es un tema muy serio para que nosotros toquemos en esta mañana. Estas historias fueron escritas para nuestro provecho. Estas historias de guerras y de batallas políticas, de guerras, son los ejemplos que Dios puso en las Escrituras para que nosotros entendamos los desafíos espirituales a los que nos tenemos que someter. Termino con esto. Samaria, la capital del Reino del Norte, y el Reino del Norte se perdieron porque, lo dice claramente la Escritura, y después se sigue hacia el futuro, por la mezcla. Por la mezcla. Porque no se aferraban a Dios, porque se conocían a Jehová, conocían al Dios verdadero, se aferraban a ese Dios verdadero, pero al mismo tiempo iban agregando todo lo que podían, por las dudas. Y hoy, lamentablemente, para vergüenza nuestra, tenemos que decir que muchos creyentes conocen al Dios verdadero, pero no son capaces de desprenderse de todas las supersticiones que vienen trayendo por años, que son culturales. Ustedes fíjense que acá han pasado muchos años, esto no se da en 6 meses, ni en 3 meses. Con el tiempo, Judá, que es librada de este sitio, y Jerusalén, de este sitio tan importante, va a caer en manos del rey de Babilonia, porque se había olvidado de Dios y entró en el mismo pecado que su hermana, dice, ¿no? Israel, en la idolatría. Es horrible para Dios que nosotros pongamos nuestra confianza en dioses que no son dioses. Porque justamente, fíjense, que es una de las cosas interesantes que va a decir en esa oración el rey, a ver si lo encuentro, el rey Ezequías. Él justamente va a decir esto. Dice, versículo 19, y echaron al fuego los dioses de ellos, dioses que en realidad no eran dioses, sino hechuras humanas de madera y piedra, por eso los destruyeron. O sea, ellos pudieron, el rey Sennacherib y los asirios pudieron destruir a Samaria y al reino del norte, porque ellos pusieron delante de sus ojos y en su adoración dioses que no eran dioses, sino que eran hechuras humanas de madera y de piedra. Y entonces, contra las hechuras humanas de madera y de piedra, el rey Sennacherib pudo, pero no pudo contra el Dios verdadero, en el cual creía Ezequías. El sello de Ezequías, perdón por el golpe, pero Ezequías no dejó su sello. Ezequías es el hombre que persevera fiel a Dios a pesar de las circunstancias. Aunque todo lo que estaba a su alrededor se caía, aunque todos estaban contaminados, aunque las ciudades iban cayendo una a una, él estaba en Jerusalén. ¿Y saben cuál fue su sello? Tomar las amenazas y presentarlas delante de Dios y tirarse. Yo me lo imagino a Ezequías, me lo imagino tirado boca abajo en el piso clamando, diciendo, Señor, Señor, mira sus amenazas, acá están. Y cuando digo mira sus amenazas, me acuerdo del libro de los Hechos, cuando en la iglesia primitiva habíamos encarcelado a los líderes, y entonces la iglesia estaba orando, y la iglesia decía, mira sus amenazas, Señor, y concede a tu pueblo que se levante con valor para predicar tu palabra. Señor, podríamos decir en esta mañana, acá estamos. Nos tiramos en el piso y decimos, Señor, mira las amenazas. Mira cómo nos amenaza el COVID, cómo nos amenazan este virus.
horroroso que está destruyendo familias, vidas, que se está llevando gente. Señor, mira las amenazas. Señor, mira las amenazas de la economía. Señor, mira la amenaza de perder el trabajo. Mira la amenaza de perder nuestro estilo de vida. Mira la amenaza de perder el estudio. Mira la amenaza de perder lo que hemos ganado trabajando durante tantos años, Señor. Mira la amenaza de perder la salud, o de perder la vida, o de perder la familia. Señor, mira sus amenazas. Mira sus amenazas. Encárgate, Señor, de esas amenazas. Y concede que tus siervos hoy nos levantemos, podamos estar en pie y podamos predicar tu palabra y serte fieles hasta la muerte, porque es lo que dice tu palabra, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Eso es lo que nosotros tenemos que plantearnos en esta mañana. Ese es el sello, el verdadero sello del rey Ezequías. Él selló la situación con autoridad de un rey. Él puso autoridad. Él tomó la autoridad y él dijo, ahora me presento delante del Señor. Le describo todas las amenazas y clamo y el Señor me va a oír. Es el sello de la fe. ¿Por qué? Yo decía, cuando la fe se agota, no es suficiente. Porque la fe la podemos poner en muchas cosas. Los samaritanos también tenían fe y fueron destruidos. ¿Por qué? Por lo que leímos recién. Porque la ponían en ídolos, porque la ponían en curanderos, porque la ponían, al mismo tiempo que la ponían en Dios, la ponían en cualquier cosa. Si vos en este momento entendés, el Espíritu Santo te está mostrando que estás poniendo tu fe en otras cosas que no sea Dios, empezá a desalojar esos ídolos, empezá a derribarlos. Porque ese es el principio de la caída. Cuando nosotros cometemos lo que la Biblia explica como adulterio espiritual. Porque nos explica justamente en la Escritura que los samaritanos se distinguieron de allí en más porque se los conoció, porque temían a Dios. El reino del norte temía a Dios, conocía a Jehová, levantaba altares para el Señor, pero al mismo tiempo consumía de los otros altares. Y eso es lo que el Señor no tolera. El Señor busca exclusividad. Por eso amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y eso es lo que el Señor está buscando en nosotros en esta mañana. Bueno, podría seguir, no quiero seguir más, el tiempo está avanzando. Les dejo los pasajes para que ustedes lo puedan leer. Me pueden preguntar, pueden mandarnos WhatsApp y preguntarnos, interactúen, los dudas que tengan en la semana, nos mandan, nos preguntan, nosotros seguimos, vamos a seguir mandando combustible porque son temas fundamentales que tenemos que aprender. En esta mañana nos queremos llevar el sello de Ezequías, el hombre que es capaz de permanecer firme, creyendo una palabra y clamando por la bendición de Dios, aunque todas las circunstancias de a su alrededor le demuestren lo contrario. Eso es la fe que salva, esa es la fe que sirve. La otra fe no alcanza, la otra fe nos lleva a la desesperación y a la perdición. Porque la palabra del Señor dice que es angosto el camino que nos lleva a la vida eterna, pero es ancho el camino que nos lleva a la perdición. Muchas opciones, muchas posibilidades. Queremos quedar bien con uno, con otro, un poquito de acá, un poquito de allá. Bueno, yo creo en todo, yo respeto todo, yo soy una persona, mucha gente se jacta de eso y no sabe que ese es el preámbulo, es el anticipo de la derrota. Vamos a orar. Padre, en esta mañana venimos delante de tu presencia y, Señor, venimos conmocionados por esta historia porque vos nos dejás estas historias en la Escritura para que nosotros aprendamos para estos tiempos. Y, Señor, nos conmociona semejante riesgo que estaba viviendo el rey Ezequías con todo el pueblo, con toda la nación de Judá, allí en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén, en ese sitio, con todas esas amenazas. Y hoy nosotros sentimos, Padre, que estamos siendo amenazados, nuestra salud está siendo amenazada por los contagios, nuestro trabajo está siendo amenazado por perderlo, nuestra economía está siendo amenazada porque vemos que se reducen las entradas, los precios que aumentan y que nosotros no sabemos cómo manejarnos, los tiempos difíciles que no son solo para nuestra nación, sino que son para todo el planeta. Cuando vemos que los soberanos de la tierra caen bajo el poder de este virus, y cae el más pobre y cae el más rico, y la gente está temiendo por quién caerá mañana. Nosotros frente a toda esta amenaza nos levantamos como el rey Ezequías y te decimos, Señor, aquí están las cartas, acá está la provocación, lo que te han provocado.
Acá están las amenazas. Somos tu pueblo. Nos están provocando. Señor, nosotros queremos seguir adorándote. Nosotros queremos seguir sirviéndote. Nosotros queremos seguir durmiendo. Nosotros queremos salud para nuestro pueblo. Nosotros queremos la vida. Nosotros venimos, Señor, a pedirte perdón por los pecados de esta nación, pedirte perdón por los homicidios, pedirte perdón por los abortos, pedirte perdón, Padre, por la idolatría, pedirte perdón por los altares que se levantan en las esquinas a dioses paganos, pedirte perdón por la idolatría al dinero, pedirte perdón por la idolatría al sexo, pedirte perdón, Señor, cuando nosotros nos desalentamos, nos deprimimos, mirándonos a nosotros mismos y te echamos de nuestros lugares de adoración, de nuestras vidas, cuando no nos damos cuenta que hemos recibido una unción que se desgasta, que se agota por causa del pecado. Padre, queremos pedirte perdón y queremos pedir invocar tu misericordia, porque solo tú eres Dios. Los dioses de los otros pueblos, los dioses de los hombres son ídolos, pero solo tú eres Dios. Solo tú eres el Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que era, el que es y el que ha de venir. Oh Padre, confiados en tus muchas misericordias, amándote con todo el corazón, reconociéndote que somos muy débiles. Venimos delante de tu presencia a invocar tu gracia, tu misericordia. Decimos, sálvanos, sálvanos, Señor, sálvanos de esta situación, sálvanos de esta pandemia. Salva, Señor, nuestros hogares, salva nuestra vida familiar, salva nuestra economía, Señor, salva nuestras iglesias, salva nuestra nación, salva nuestro país. Bendice a Argentina, Señor, líbranos, Señor, del mal. Nos ponemos todos de acuerdo y decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, te adoramos, el único Dios verdadero. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, Señor, ven a reinar a hacer tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra, en la vida de cada uno de nosotros, en tu iglesia. Señor, clamamos por el pan nuestro de cada día que nos des hoy. Y pedimos que perdones nuestros pecados, así como nosotros también estamos dispuestos a perdonar los que pecaron contra nosotros. Señor, no nos dejes caer en la tentación, no nos dejes caer en la desesperanza, en el desánimo, en la depresión, en la incredulidad, mas líbranos del mal, líbranos del mal, líbranos de los males, líbranos, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén, amén y amén. El pueblo de Dios dice amén, a su nombre, gloria. Que el Señor les bendiga y que podamos volver a encontrarnos mañana. Estamos hablando de descubrimientos arqueológicos, de investigaciones, como les contaba con respecto al sello de Ezequías. Tenemos más para compartir en el día de mañana acerca de la salida de Egipto, así que no se pierdan el programa del secreto mañana a las 9 por esta emisión 101.3, está saliendo por YouTube y después le mandamos el enlace para los que no puedan verlo o escucharlo en vivo a esa hora. Dios les bendiga, contamos con sus oraciones. No hay nada más poderoso, lo tuvimos en el ejemplo, como este hombre santo es un hombre separado, como el rey Ezequías, busca el apoyo del profeta, porque sabe que el poder es la unidad. Sigamos orando de a dos y no faltemos al compromiso de estar orando como familia el día miércoles. Contamos con sus oraciones, tienen las nuestras. Que el Señor les bendiga. Gracias.